Muy bien, este es el segundo intento de grabación para mis dos seguidores, que es mi primo y mi amigo Pablo, explicando cómo es que ponderamos la adquisición de propiedades. Este ejercicio es financiero, es apalancado, perdón, es un ejercicio financiero apalancado, en donde estamos ponderando diferentes ubicaciones en León, Guanajuato. Aquí agregué una de Texas por contexto, pero no me la hagan caso, estas son de León. Y lo que estamos haciendo es que estamos dándole una calificación de un máximo de 10 a cada una de estas variables. Obviamente, pues entre mejor 10, entre peor 0. Y lo estamos ponderando con estas rates, con tasas o análisis, indicadores, la palabra. Por ejemplo, aquí estamos metiendo en el primer indicador es cuánto efectivo se requiere del trato. Esto significa cuánta liquidez nos va a quitar, qué cantidad de dinero nos va a quitar, y esto pues se te va en el enganche, gastos de escritura. Si es una propiedad muy maltratada, pues va a ocupar más remodelación, y obviamente pues hacemos suposiciones de cuánto. Y aquí, por ejemplo, arriba de ¿cómo se llama? Abajo de 100,000, perdón, puedes obtener un 10 de calificación, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero si ocupa más de 200,000, por ejemplo, pues no, ya la estás tronando. Le das peor calificación. Y así cada una de ellas. Aquí lo que hay que explicar es que yo, por ejemplo, a este le doy el 20%. Este que se llama flujo de efectivo promedio anual, este periodo es 5 años, cabe mencionar, es un promedio a 5 años o un supuesto a 5 años. En el flujo de efectivo promedio le doy un 10 en equivalencia al 15%, que es la mejor calificación, aquel flujo de efectivo que me sea o 0 o menos 10,000. ¿Por qué estamos ponderando perder dinero en flujo de efectivo? Porque al ser un negocio apalancado con banco, los ingresos versus gastos versus hipoteca, obviamente te dan pérdida. Pero hay de pérdida a pérdida. En este perdemos 69, en este perdemos un promedio de 1,152. Por eso es que lo ponderamos. En México los créditos son a 20 años y las tasas de interés actuales al día de hoy, enero 23, es del 10.1%. Entonces, obviamente en México un negocio de este calibre apalancado, pues va a salir negativo el flujo de efectivo durante los primeros 5 años, es lo más probable, ¿sale? Pero este ejercicio importante, esta tabulación que estoy explicando ahora para mi primo y para mi amigo, porque aquí te demuestro que no solamente el flujo de efectivo debe ser el mayor o el mayor indicador o al mayor peso que le tienes que dar, porque hay otros indicadores, que ahorita voy a explicar los demás, que te hacen un negocio relevante, que te demuestran que el negocio, aún con un flujo de efectivo de pérdida los primeros años, eventualmente es un negocio muy rentable. El siguiente después de este flujo de efectivo promedio es la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno le damos un 10% de ponderación. Si saca 10, en este caso, que es una tasa del 30%, tiene 10. Bueno, de hecho casi todos, si se fijan, todos vienen muy bien. ¿Por qué? Bueno, la tasa interna de retorno, si quieren después hago un video, pero es un indicador que lo que hace es que tome en consideración todos los egresos y todos los ingresos, salidas y entradas del proyecto durante un periodo. Yo lo hago a 5 años, lo puedes hacer a 10, etcétera. ¿Qué significa? Toma en consideración el enganche que otorgas, la escritura, todos los gastos iniciales, y luego toma en consideración las pérdidas o ganancias del flujo efectivo anual, y luego toma en consideración la parte especulativa, que es la parte de venta, que cuando vendes aproximadamente qué plusvalía obtuviste en 5 años. Después, si quieren, lo hago más a detalle, pero la mejor calificación es 10, aquí tenemos en 10. La siguiente es el retorno de la inversión. ¿Qué rendimiento estamos obteniendo sobre la inversión? Acá le damos un 20% de ponderación al 10, y el 10 es si tenemos más del 30%. Mi amigo Focolín va a decir, bueno, comparado con qué es un buen rendimiento, un 30, por ejemplo, el de arriba, o un 780 el de abajo, comparado con lo que puedas obtener por tu dinero en proyectos similares. ¿A qué me refiero? Si yo tengo 100 pesos y este proyecto me da un 781 en tasa de retorno y un 30% en tasa interna de retorno, habría que ponderar otros proyectos para ver qué me dan. Pues la base siempre es la banca, y la banca, corríjanme, pero creo que el 7 va a andar en 8 o 9%, entonces pues está por encima, ¿no? Y ahí tendríamos que ponderar otros proyectos para decir, bueno, si es mejor el costo de oportunidad de tener mi dinero en este proyecto o tenerlo en un instrumento financiero o alguna fábrica de zapatos, etcétera, ¿vale? El siguiente le damos, es el de cash on cash,
que básicamente es qué rendimiento obtengo por el dinero que yo pongo. Es decir, si este negocio me equivale a yo dar 100 pesos, ¿qué rendimiento voy a obtener sobre el flujo efectivo? ¿Por qué es diferente al anterior o a este, por ejemplo? Bueno, a este sí es más similar, nada más que toma en ponderación también los flujos de efectivo anuales. La diferencia al anterior es que, o al de capitalización, por ejemplo, creo que se distingue más, porque la capitalización va en función del precio de compra de la propiedad, el cap rate del costo de la propiedad, y el flujo efectivo va en ponderación, o el cash on cash va en ponderación exclusivamente al dinero que tú pusiste. Si yo puse 100 pesos, ¿qué rendimiento estoy obteniendo exclusivamente por mis 100 pesos? Y el cap rate te dice la inversión o el rendimiento que estás obteniendo, pero del costo del inmueble. La realidad es que tú no lo pagaste de contado, al menos en este ejercicio no lo pagamos de contado. Si lo hubiéramos pagado de contado, probablemente esto será similar. Pero hacer un negocio apalancado financiero, te dice qué rendimiento tuviste sobre tu dinero y te dice qué rendimiento estás obteniendo sobre el costo del inmueble, en este caso el costo del proyecto. Es como la gran distinción. Y luego el último es el retorno sobre el equity o la liquidez. ¿Y a qué me refiero con este? Hay que ponderar qué rendimiento estamos obteniendo sobre lo que ya hoy en día es dinero nuestro. ¿A qué me refiero? Si yo compro en el año 1 una propiedad de 1,5 millones, pero me espero 5 años con la propiedad y la propiedad tiene una plusvalía en 5 años de 1,5 millones, o sea, ganó medio millón, hay un indicador que me dice qué rendimiento estoy obteniendo sobre ese medio millón, porque ese medio millón ya es líquido. Puede que yo deba el millón completo todavía al año 5, pero el medio millón ya es líquido y tenemos que ver qué tan arduamente está trabajando este dinero. Nuevamente, al igual que el anterior, como es un negocio, aquí es un ejercicio en el cual estamos pidiendo prestado, salen negativos porque pues, la liquidez no es mucha, es muy poca la liquidez que nos da mensualmente en contra de la supuesta plusvalía del inmueble al periodo de 5 años, que también es un periodo muy corto. Habrá que mandarlo a 10 años y entonces comenzar a analizar. Pero normalmente esta tasa de retorno, si el negocio fue bueno, si el inmueble está teniendo plusvalía, lo normal es que comience a ser negativa porque el flujo de efectivo está siendo superado por mucho en cuanto a porcentaje a la plusvalía. Es decir, que el inmueble está subiendo mucho de valor. Esto es muy importante en Estados Unidos porque en mercados como Miami, como Washington, como California, por ejemplo, San Francisco últimamente, son inmuebles que suben muy rápido de valor, o sea, que duplican o triplican el precio. Y no es así el flujo de efectivo. Y en contraste, por ejemplo, con un mercado como Kentucky, como Alabama, como las Carolinas del Norte y Sur, que son negocios donde el flujo de efectivo es más, o sea, crece más el flujo efectivo, pero no así la plusvalía del inmueble, ¿sale? De hecho, por eso lo ponemos en inglés, porque toda la información aparece en inglés y es como, pues, como que te vas acostumbrando a pochear los términos, pero esa es la relación. En México pudiéramos hacer el ejemplo, por ejemplo, en Tulum, que la plusvalía de pronto en los últimos años fue muy alta, pues esta tasa de retorno debería de, pues empieza ¿cómo se dice? A abrirse entre la relación del flujo efectivo mensual de renta versus la plusvalía, ¿no? Porque pues, los depas empiezan a duplicar o triplicar su valor, entonces esa liquidez se despega tanto que tu dinero ya no trabaja tan arduamente. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, pues lo recomendable sería vender. Si tu tasa de retorno ya está muy negativa, está muy baja, en cuanto a la liquidez convendría vender. Oye, pero es que viene un nuevo proyecto y probablemente va a subir más de precio. La tasa interna de retorno, en la que entonces toma relevancia, porque se le va a asignar una ganancia muy alta en la venta y esa hay que ponderarla, al igual que la tasa interna de retorno. ¿Sale? Entonces, para esto, así lo desglosamos nosotros. En este ejercicio, aquí gana Bosques de la Presa, amueblado. Y si no, sin muebles también gana. Entonces, este fue el que compramos el día de hoy por esta tabla de ponderación, ¿sale? Aunque teníamos un ejercicio muy bueno de Adamant. Y bueno, el de San Antonio, Texas, con sus plazos que tienen y las tasas de interés que tienen, pues también es un buen negocio. Pero bueno, nada más lo pusimos para dar contexto. Pero de los de León, el que nos ha ganado es este. Ojalá me haya sabido explicar. Muchas gracias.